Filosofía de la instalación. El tipo entra en el mercado fuerte en sus contenidos tecnológicos innovativos. La instalación eléctrica es una confirmación de ello. Su evolución, en efecto, se concreta en el nuevo Fiat mediante la simplificación del mazo de cables debajo del panel de instrumentos. En otras palabras, la sección de algunos cables ha sido reducida, mientras su colocación, siendo mucho más racional, los hace de fácil accesibilidad. La reducción de la sección de los cables ha sido posible por la lógica del diseño de toda la instalación. En cuanto a los circuitos de mando de las varias funciones, ahora se presentan desdoblados en circuito de excitación que, saliendo desde el interruptor conmutador y de los otros interruptores, transmite a la centralita señales de bajo amperaje, y circuito de potencia que desde la centralita, mediante telerruptores o unidades electrónicas, manda el acoplamiento de los varios utilizadores. En esta lógica de instalación, la centralita representa el centro del cual dependen todas las funciones del coche. Según las versiones, sobre el tipo tenemos dos centralitas de derivación. Una para la versión estándar. Una para la versión DGT. Esta última incorpora las unidades electrónicas de mando, del check panel, del bloqueador de las puertas, de los alzacristales eléctricos, del limpiaparabrisas, del limpiacristal trasero y de las luces de emergencia. Ambas centralitas son estructuralmente más grandes respecto a las ya conocidas, y su fijación, debajo del panel, en el lado conductor, está realizada con un mecanismo de tipo de doble basculamiento. La centralita está equipada de una apropiada pinza que simplifica al usuario las operaciones de extracción y sustitución de los fusibles. Destornillando los dos tornillos de fijación anteriores, se accede a los conectores para la diagnosis y eventuales intervenciones de asistencia. Pero regresemos a la instalación, que concebida de esa manera ha permitido de adoptar soluciones simplificadas en la construcción de los varios mandos, con ventajas notables en términos de fiabilidad. Los mandos están todos concentrados en el nuevo interruptor conmutador de dos palancas. Este aparato, concebido con un sistema modular para facilitar las intervenciones de reparación, está formado por un cuerpo central de soporte en que se encuentran alojados 5 subgrupos completamente independientes uno del otro. Palanca izquierda para el mando de las luces. Palanca derecha para el mando de los utilizadores del cristal puerta maletero y del parabrisas. Interruptor luces de emergencia. Conmutador de encendido. Cerradura de encendido. La remoción del conjunto tampoco ofrece particulares dificultades. En efecto, después de haber quitado el volante y los dos revestimientos de la columna de la dirección, es necesario desconectar los 6 conectores que unen el conjunto a la instalación del coche. Luego, destornillar el tornillo central y remover los 2 tornillos. Esta operación se debe efectuar con cautela para no dañar el interruptor conmutador. Composición de la instalación. La instalación eléctrica del coche está dividida, en todas las versiones, en 6 conjuntos o mazos principales. Compartimento del motor. Transversal del panel de instrumentos. Calefactor.
longitudinal izquierdo, puerta maletero, longitudinal derecho. Respecto a los equipamientos estándar, en los equipamientos DGT, la dotación adicional se enriquece de alzacristales eléctricos, bloqueador de puertas, check panel, tablero de instrumentos de tipo electrónico a cristales líquidos. Los mazos de cables adicionales para esta versión son 4. Puerta delantera izquierda, puerta delantera derecha, puerta trasera izquierda, puerta trasera derecha. En síntesis, los mazos de cables del interior del coche se diferencian en las versiones estándar y DGT, en cuanto que para esta última versión el número de utilizadores que conectar es mayor. El mazo de cables del compartimiento del motor, en cambio, varía siempre en función de la motorización adoptada. Examinemos mejor. Ahora los varios conjuntos o mazos de cables principales. Compartimiento del motor. El mazo de cables del compartimiento del motor, como ya he dicho, se ramifica en un número de troncos diversos según las varias versiones y equipamientos. La imagen nos confirma, de todas maneras, la racionalidad de la disposición y, por consiguiente, la facilidad de acceso para las intervenciones de reparación. En el compartimiento del motor se encuentran los 2 puntos de masa de este mazo y que sirven para los utilizadores situados en la parte delantera del coche. Uno de tales puntos de masa está situado en el larguero izquierdo y el otro en el larguero derecho. Transversal, panel de instrumentos. Desde siempre este conjunto es el más complejo y de difícil accesibilidad. En el tipo, las dimensiones de este mazo se han reducido de manera decidida gracias, como ya se ha dicho, a la filosofía general de la instalación, pero también y sobre todo gracias a la colocación misma del mazo, que es completamente independiente respecto al panel de instrumentos, ya que está fijado al travesaño de soporte. Esta solución hace más fácil las intervenciones sobre esta parte de la instalación mediante la simple remoción del cuadro portainstrumentos y del revestimiento panel completo. A tal fin, después de haber desconectado la batería, para la remoción del cuadro, sea digital que analógico, se procederá como indicado a continuación. Destornillar la rejilla del bafle izquierdo. Sacar el embellecedor a disparo colocado en la extremidad derecha del cuadro. Ahora el cuadro se puede despegar con facilidad destornillando los 4 tornillos que lo sujetan al panel de revestimiento. En el caso en que sea necesario el despegue del panel de revestimiento para intervenciones más difíciles sobre el mazo transversal, remitimos al audiovisivo carrocería, en el cual tal operación está explicada en cada particular. Sobre el travesaño de soporte, cerca de la centralita de derivación, se encuentra el punto de masa para los utilizadores situados con preponderancia sobre el panel de instrumentos. Un cable adicional unido a la carrocería evita las incertidumbres de masa debidas al hecho de que el travesaño de soporte del panel es de tipo agregado.
todos los equipamientos del tipo están predispuestos para la instalación de la radio. A tal fin, la individuación de los cables y la accesibilidad a los mismos han sido particularmente facilitadas. En efecto, la gaveta de revestimiento del comportamiento de la radio retiene, en su parte posterior, los cables para la conexión de la radio, además del cable para la antena que se conecta con el apropiado terminal de fijación en el techo del coche. Quitando la rejilla a los lados del panel, se encuentran inmediatamente los cables para los baffles. Grupo calefactor. Este mazo está conectado a la transversal panel de instrumentos, de la cual, pero se ha hecho independiente gracias a la conexión indicada en la imagen. Esto permite, cuando sean necesarias intervenciones de carácter sea eléctrico que mecánico, de quitar el grupo calefactor completo de todos los utilizadores eléctricos. También en este caso el despegue del grupo completo es muy racional y de simple ejecución. El grupo es completamente independiente con relación al panel, por lo tanto su remoción incluye el despegue de los dos tubos en el compartimiento del motor para la circulación del líquido de enfriamiento, el despegue de la guantera colocada bajo el panel del lado del pasajero, la remoción del revestimiento del túnel. Se precisa que los asientos sean quitados solo para claridad de la narración audiovisual. Y por último, la remoción del revestimiento inferior del panel del lado del conductor. Después de ello, y destornillando los 4 tornillos de fijación, 2 inferiores y 2 superiores, de los cuales solo uno figura en la imagen, el grupo es separable con facilidad. El empleo principal de este mazo es el ventilador. Una de las tantas novedades presentes en el tipo consiste en la facilidad de remoción y naturalmente de fijación del ventilador gracias al innovador sistema de bayoneta. Junto al ventilador se pueden notar los resistores de regulación de la velocidad, fijados mediante un soporte adecuado directamente en el interior del canalizador. Longitudinal izquierdo. Este mazo es completamente independiente respecto a la transversal panel de instrumentos. Sus conectores son casi en su totalidad conectados a la centralita de derivación. Este mazo alimenta con preponderancia los dispositivos situados en la parte central y posterior del coche. Hay que señalar sobre este mazo la presencia del botón de las luces de cortesía que en el tipo ha tomado la forma de un fuelle de goma y está fijado en la parte inferior del montante central. Protegido de este modo del agua, está en condiciones de asegurar la máxima fiabilidad y precisión de funcionamiento. El punto de masa del mazo longitudinal izquierdo está colocado en proximidad del pasarruedas trasero izquierdo. Puerta del maletero.
Este mazo está conectada a la longitudinal izquierda y alimenta todos los dispositivos presentes en la puerta del maletero. El punto de masa es el mismo del longitudinal izquierdo. Longitudinal derecho. Está conectado al transversal panel de instrumentos por su lado derecho. Alimenta el mazo de la puerta trasera derecha, además del botón derecho de mando de las luces de cortesía. Madejas puertas. Los 4 mazos de las puertas están subdivididas de la siguiente manera: anterior derecha e izquierda, posterior derecha e izquierda. Estos mazos, específicos para los equipamientos de GT, obviamente alimentan los utilizadores de las puertas. Hay que subrayar que en el tipo los utilizadores están sujetados en todas las puertas a un bastidor único. Esto facilita las intervenciones de reparación. Los pulsadores de los alzacristales eléctricos del tipo sensor son de carrera limitada e iluminados por el encendido de las luces de posición. En tema de puertas, podemos ahora dedicar un momento de atención a las cerraduras que constituyen otra novedad. Las delanteras, unidas por medio de 2 conectores a la instalación, reúnen en efecto el motorreductor para el bloqueo de la puerta, el microinterruptor para el consenso al bloqueo-desbloqueo y el microinterruptor para la señalización sobre el check panel del cierre imperfecto. En cambio, las cerraduras traseras están conectadas a la instalación por medio de un solo conector. Ambas están equipadas con el sistema de seguridad para niños y proveídas de microinterruptor para el consentimiento del bloqueo centralizado. El objeto de esta película es el de ilustrar la evolución y la constitución de la instalación eléctrica del tipo y de facilitar indicaciones operativas acerca de los principales elementos que componen dicha instalación. Para que las intervenciones de diagnosis y separación sobre el coche sean lo más eficaces posibles, la asistencia técnica pone a disposición una serie de ayudas. El manual de asistencia, 2 murales de perspectiva, un nuevo manual para la diagnosis de las diferentes funciones. El manual de asistencia, por lo que concierne la parte eléctrica, es semejante al de los otros modelos. Por lo tanto, contiene características eléctricas de los varios utilizadores, esquemas de principio multifuncional y desmontaje y montaje de los utilizadores más significativos. Visto el notable éxito obtenido por los afiches del croma, la asistencia técnica ha considerado oportuno seguir la misma línea también para el tipo. Los afiches son 2. Esquema prospectico general, esquema prospectico del mazo de cables del salpicadero. Ambos son relativos al equipamiento 1580 de GT con elevalunas eléctricos, cierre centralizado y check panel. Los afiches están divididos en 2 partes. En la parte superior se encuentran fielmente reportados los recorridos de los mazos de cables del coche. En la parte inferior están reproducidos en perspectiva real todos los conectores. La clave de lectura de estos afiches es análoga a la de los afiches del croma. En cada recuadro donde aparece un conector se encuentran presentes las indicaciones relativas a número de identificación. Este número corresponde al del esquema prospectico de principio reportado en el manual. Denominación del conector. Coordenadas para facilitar la individuación del conector en el esquema de prospecto en alto y por consiguiente en el coche.
Por último, los colores de los cables conectados y su destinación. Establecido esto, queremos subrayar que los murales no son instrumentos de diagnosis independientes, sino que se deben utilizar en unión de los esquemas de principio. A tal propósito, por primera vez, Asistencia Técnica ha realizado un manual específico que quiere ser una guía para facilitar la pesquisa de los eventuales inconvenientes de la instalación eléctrica del tipo. Para cada una de las funciones, en este manual se reportan una breve descripción de la función y las dos vistas de la centralita con los componentes relativos a la función puestos en evidencia. El esquema de principio para el análisis de la instalación y el de prospecto para la individuación de los componentes. Una o más partes descriptivas con los planos relativos que contienen en secuencia lógica los síntomas, las causas y los remedios. Veamos con un ejemplo cómo utilizar las varias ayudas. Supongamos de encontrarnos de frente a un inconveniente a la instalación de cierre centralizado de las puertas. Más en detalle, accionando la cerradura de la puerta delantera izquierda, la cerradura de la puerta derecha no abre ni cierra. La falta de funcionamiento puede derivar de la ausencia de alimentación al motor reductor de la cerradura de la puerta derecha o también a la presencia de una avería al interior de la cerradura. Al fin de establecer a qué causa se debe atribuir el inconveniente, del manual de diagnosis se puede saber que la verificación empieza desde el conector 58. Localizado el conector 58, en la parte inferior del mural, e individuadas las coordenadas, en nuestro caso D13, se localizará el conector 58 en el recorrido de los cableados del esquema de prospecto y por consiguiente en el coche. Con un detector de polaridad de LED que forma parte del juego universal para el PRO1, se controlará la tensión poniendo las puntas terminales H y G sobre el conector hembra del mazo transversal panel de instrumentos. Accionando la cerradura delantera izquierda, uno de los dos LED debe encenderse. Si ninguno de los dos LED del detector se enciende, se comprobará la continuidad de los cables entre el conector y la centralita de bloqueo puertas. Si uno de los dos LED se enciende, se controlará en el conector 58 la cerradura y la integridad del motor, introduciendo un ohmmetro entre los cables G y H. El valor de la medida debe ser diferente de 0 e infinito. En el caso en que el valor tomado sea 0 o infinito, se desmontará el panel y se controlará la continuidad de los cables entre el conector 58 y la cerradura. Con valor 0, habrá que controlar la integridad del motor de la cerradura. Si tal integridad no existe, no podrá que establecerse que la cerradura está dañada. Por lo tanto, habrá que sustituirla. Para terminar, recordamos que en el manual de diagnosis se encuentran ilustradas y descritas en detalle todas las secuencias operativas documentadas en este audiovisual. Con la instalación eléctrica del nuevo tipo, Fiat afirma su liderazgo en la evolución tecnológica.